Finalmente, en términos de valores, el hábitus también provee de un sentido del deber ser. ¿Qué es lo que se espera que sea un estudiante y qué es lo que se espera que sea un tutor? Evidentemente esto es importante en la educación a distancia con respecto a los estudiantes, porque esta parte está relacionada directamente con los valores éticos y con la decisión o no de copiar y pegar, con la decisión o no de elaborar yo mis productos o pedirle a alguien que elabore mi trabajo y lo suba a la plataforma. En el caso del tutor, se relaciona directamente con el compromiso académico que pueda tener el tutor por la formación de los estudiantes. Esto es, qué tanto el tutor está comprometido a la formación de estudiantes y va a buscar la manera de formar estudiantes, incluso aquellos con los que sienta que tenga una distancia o una antipatía con respecto a capital cultural. Entonces es, digamos, uno de los puntos fundamentales que guían el actuar de ambos agentes dentro del programa. Ahora, tal como se dijo, es importante que exista un ajuste entre el capital cultural y hábitos que posee el estudiante, el que se maneja la institución y el que maneja el tutor. Cuando se produce un ajuste entre estos elementos, hay un reforzamiento positivo de todos, en particular del hábitus, y entonces es cuando hablamos de estudiantes brillantes y decimos, este estudiante tiene estrella, este estudiante sí me entiende, y entonces en esos casos la institución otorga un reconocimiento y dice, ese es mi niño, pero no siempre sucede así, y en muchos casos hay un desajuste entre el capital cultural y el hábitus. Entonces, en esos casos, ¿cuáles son nuestras alternativas? Pues una de ellas es la reconversión del hábitus. Es un trabajo en el que tienen que invertir mucho tiempo y esfuerzo ambos agentes, el estudiante y el tutor. O definitivamente, si esto es reiterado y no hay reconocimiento de los productos del estudiante, del capital cultural, de las formas de trabajo, es decir, del hábitus, del sentido práctico con el que el estudiante desarrolla sus trabajos, evidentemente, después de varios rechazos de los productos del estudiante, va a ir paulatinamente excluyéndose el estudiante hasta que llega al abandono, ya sea porque la institución corta este vínculo o bien porque él, en concordancia con el hábitus distributivo, se hace cómplice de esta idea y dice, bueno, esto no es para mí, yo no tengo las habilidades, me retiro. Ahora, tal como les había yo dicho, el hábitus puede inculcarse de forma directa e inconsciente a través de las diferentes prácticas y lugares en los que se desarrolla el sujeto, pero esta no es la única forma. La otra forma es la de la reconversión, que es lo que sucede en el caso de aquellos estudiantes que su hábitus y su capital cultural es incongruente con el de la institución. Esta reconversión depende de tres elementos básicos. Uno es del apego a las estructuras previas, es decir, qué tanto el estudiante está pegado a las formas de trabajo, al hábitus, al sentido práctico, al capital cultural que tiene, qué tantas posibilidades hay de mover esos esquemas de pensamiento y de hacer para modificarlos a otras prácticas. También en este caso es importante que exista un ajuste en el modo de inculcación entre el hábitus que posee la gente, el capital cultural que posee y el hábitus que deseamos inculcar por parte de la institución. Si existe este ajuste, hay posibilidades de reconversión. Si no existe este ajuste entre estos dos elementos, es mucho más difícil que el sujeto pueda encontrar formas de convertir su hábitus y de responder a las demandas institucionales. Para ello es muy importante el apoyo del tutor para que logre establecer un puente entre estos dos elementos. Bueno, hasta aquí hablamos muy rápido y muy general de las características de los agentes, es decir, del hábitus y del capital cultural, pero en realidad estos elementos son importantes en la medida en la que se ponen en práctica y en interacción entre ellos a la hora de las prácticas educativas. En ese sentido, hablamos de los procesos de formación. Para este punto retomamos la propuesta de Sánchez Puentes y Arredondo. Ellos estudian varios posgrados dentro de la universidad y analizan las prácticas y procesos de formación y la manera en la que inciden en la eficiencia terminal.
En nuestro caso, solamente nos dirigimos a la incorporación, la socialización, la tutoría y la evaluación, porque la intención es ubicar cuáles son las prácticas de formación. El diseño de esta propuesta fue dirigido específicamente a los cursos propedéuticos que se dan como previos a la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el IRCE. Entonces hay que ubicar un poco más o menos esta cuestión. Se define la incorporación como el primer paso para ingresar al programa e integrarse a la vida académica y social. Este elemento lo constituyen todos los contactos que establecen los individuos para entrar en un grupo y permanecer en él. Pero ¿qué sucede? Que para que yo permanezca en un grupo y forme parte de él a nivel social y académico, necesito tener un hábitus congruente con el de la institución para poder responder a las demandas de la institución. En ese sentido, los agentes transitan por 3 etapas. La incorporación a la institución no es inmediata. En la primera etapa hay una separación de las costumbres sociales, académicas y prácticas de los grupos anteriores. Esto es, por ejemplo, en este caso que se trata de un diseño programado para una maestría, hay que renunciar a los grupos de socialización anteriores para tratar de ingresar a los nuevos grupos. Hay que renunciar a las prácticas educativas y de formación de la licenciatura y en especial, en este caso, hay que renunciar a las prácticas y procesos de formación de la educación presencial para transitar a esquemas cognitivos de la educación a distancia. Esto significa una ruptura importante porque el sujeto ya no depende tanto del docente, porque hay diferentes formas de socialización, porque tiene que aprender a hacerse responsable de su práctica educativa, porque tiene que organizar su tiempo de manera diferente y en ese caso el interés es uno de los elementos que le va a permitir organizar este tiempo y sacarle el mayor jugo posible a su proceso de formación. El segundo elemento por el que transitan es la transición. En este punto, los estudiantes ya abandonaron un poco las prácticas y procesos de formación de la educación presencial, pero están en tránsito, digamos, para adquirir las habilidades necesarias para manejarse en una educación a distancia, a nivel social y a nivel académico. Finalmente, cuando logran incorporar todas estas habilidades, es que podemos decir que ya son parte de la institución y nos ubicamos entonces en el último nivel, que es la incorporación. O sea, ya saben manejarse a nivel social con sus compañeros de la educación a distancia, con el tutor, ya saben manejar la plataforma, ya no tienen problemas para el manejo de la educación a distancia. Ahora, tal como les había yo dicho, esto se ubica en lo ubicamos en 3 niveles, es los grupos sociales a los que pertenece el sujeto. El sujeto tiene que ubicar grupos de pertenencia y de integración para que permanezca en el modelo de formación. Tiene que desarrollar formas de aprendizaje individual que le permitan hacer eficiente su tiempo. Tiene que desarrollar mayor responsabilidad en sus procesos y un análisis autogestivo de qué es lo que pasa con él. Y tiene que desarrollar diferentes formas de construcción grupal de ideas. Finalmente, otro de los elementos a los que se tiene que incorporar el estudiante en los procesos de formación a distancia es el trabajo con el tutor. ¿Qué sucede? Que en este caso el tutor es un acompañante y un guía, pero tiene que ajustarse el estudiante a un modelo de formación en el que el tutor es un guía que difiere un poco del docente tradicional en el sentido de que no puede tener una función tan directiva como para que no se inhiba el desarrollo del estudio independiente en el estudiante. Entonces, ahí hay un ajuste entre modos de trabajo, capitales, hábitos y expectativas. ¿Qué es lo que espera el estudiante del tutor y qué es lo que espera el tutor del estudiante? Y en la medida en la que hay un ajuste entre esto, es que puede haber una mejor incorporación en términos de trabajo con el tutor.